Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir contándoos todas las noticias. Tenemos un vídeo cargadísimo de actualidad y donde, como siempre, estamos realizando al final del todo tendréis vuestro resumen a lo que ha sido la etapa del día de hoy del Rally Dakar. Así que vamos a dar comienzo. Recuerdo que está en la descripción todos los temas que vamos a tratar y primero de todo tenemos que dar comienzo por una explicación de Adrian Newey con respecto al futuro de la Fórmula 1. ¿De qué es lo que ha hablado? Bueno, pues ha hablado acerca de un concepto aerodinámico que se planea introducir para la próxima reglamentación de monoplazas, para el próximo reglamento que ya sabéis que entra en vigor en 2026, que es de motores, es un reglamento que va más enfocado en cambios de motores, pero independientemente con ello, por supuesto, pese a que sea de motores, hay cambios de monoplazas, hay cambios aerodinámicos y hay cambios estructurales, que se sabe muy poco de esos cambios que va a haber para ese próximo reglamento. Lo único que se sabe es que quieren que sean coches más pequeños, coches más ligeros y que pues se adapten un poco a esos nuevos motores, además especialmente eléctricos, que ya lo sabéis que será un 50-50 motores eléctricos. Os hemos hablado también incluso acerca del futuro aún más lejano de los motores, pero Newey nos habla acerca de esos próximos monoplazas, de los cuales, como comentamos, aún así se sabe muy poco, pero se sabe que se quiere introducir para la próxima reglamentación la aerodinámica activa. Y sobre esta aerodinámica activa se ha pronunciado Adrian Newey, porque hay mucha gente que cree que esto es un problema, que esto es una desventaja, tener que recurrir a ella para los próximos monoplazas. En el caso del ingeniero de Red Bull, recordamos, posiblemente el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1 es Adrian Newey, ha hablado acerca de este concepto, de esa aerodinámica activa y de que se introduzca en la Fórmula 1 para la próxima reglamentación, y él lo ve positivo. Él cree que sí que puede llegar a ser algo bueno para la Fórmula 1 y que si es necesario, ¿por qué no utilizarlo? Que eso es algo que se hace en muchas categorías y especialmente en coches de calle, y cree que para la Fórmula 1 no sería nada malo introducir esta aerodinámica activa si es que los motores no son tan potentes como se espera y se necesita recurrir a ello. La aerodinámica activa al final es que se flecten más los alerones y demás. Fíjate que este año hemos tenido controversia debido a la flexión de los alerones, pues es justamente eso, entrar en recta y que los alerones pues sean de menor carga aerodinámica al meterle presión por el aire. De esa forma alcanzar una velocidad punta más alta debido a que tienes menor carga aerodinámica. Justamente pues digo lo que ha pasado en varias ocasiones en Fórmula 1, que se ha intentado realizar con éxito, porque al final si lo intentas lo consigues, pero era algo ilegal y se acaba quitando. En este caso sería algo que está intentando implementar la Fórmula 1 o pensando esa posibilidad de implementarlo. Al final que vayan moviéndose, en el momento en el que no se ejerce esa presión, el alerón vuelve a su forma, por lo que vuelve a darte la carga aerodinámica necesaria para conseguir pasar por curva. Al final eso va por esa presión, ¿no? Si excedes ya, digamos, vamos a poner una velocidad estimada de 200 km por hora, que es ya cuando estás en recta, pues eso flecta más, cuando no vuelve a tener una carga aerodinámica mayor. ¿Esto porque se podría llegar a realizar? ¿Por cuál es el motivo por el que la Fórmula 1 piensa en introducirlo para la categoría? Pues al final porque los motores próximos de la Fórmula 1 también es uno de los motivos por los que hacerlos más ligeros. Al final hay ciertas dudas de cuánta potencia se va a conseguir alcanzar, básicamente porque hay un 50% también eléctrico, que no es perjudicial tener ese 50% eléctrico, pero por supuesto sí que puede llegar a ser que pierdas esa energía al final a lo largo de la carrera, sea complicado recuperarla. Ya sabemos que ahora mismo hay equipos incluso que tienen más problemas de recuperación de energía. Caso de Alpine es el que más problemas está teniendo. Por otro lado, por ejemplo, Red Bull es el que menos dificultad tiene, el motor Honda, para recuperar esa energía, pero que eso es algo que puede pasar y de esa forma pues alcanzar esa velocidad punta incluso con esa deficiencia en la potencia. Es uno de los motivos por los que se pensaría en implementarlo. Hay gente que piensa que es negativo por el hecho de necesitar aerodinámica activa para alcanzar una mayor velocidad en recta. Hay gente, por supuesto, en este caso, Adrian Newey, que piensa que es positivo. Mi opinión es que realmente creo que sería algo positivo en caso de que se necesite. Si no se necesita, yo creo que no es necesario introducirlo, pero vamos, yo creo que no está de más y es algo que, bueno, pues podemos ver. Además, también jugar mucho más con la configuración, porque sería algo más complejo incluso, así que veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Las palabras del ingeniero de Red Bull eran las siguientes: no me preocupa, hablando acerca de la aerodinámica activa,
La aerodinámica activa es realmente para tratar de compensar una unidad de potencia que carece de energía. Como os comentábamos, lo explica Adrian Newey y dice, es esencial para compensar la falta de energía de la unidad de potencia, pero no creo que eso sea malo en absoluto. Intentar conseguir una mayor eficiencia aerodinámica del vehículo es claramente un buen objetivo. ¿Por qué no debería de formar parte de ello la aerodinámica activa? Al fin y al cabo, ya forma parte de los coches de carretera. Se ven muchos coches con alerones que suben y bajan por el maletero, etcétera. ¿Por qué no tener eso en las carreras? Así que ese es el motivo que explica el ingeniero de Red Bull. Pasando de tema, no yéndonos de Milton Keynes, sí yéndonos a su equipo B, han hablado desde el equipo AlphaTauri, más específicamente su CEO Peter Bayer, al respecto sobre los objetivos que tienen sus dos pilotos, porque no es ningún secreto para nadie, desde que lo subieron al AlphaTauri, ya lo ha comentado Daniel Ricciardo, que su objetivo al final, en su regreso a la Fórmula 1, en llegar a AlphaTauri, es conseguir alcanzar el equipo Red Bull. Lo ha dicho desde que se unió a ellos en el pasado final de temporada, cuando se quedó sin asiento, que su objetivo era regresar a Red Bull, y ahora lo sigue diciendo. Por otro lado, en el otro lado del garaje, por supuesto, Yuki Tsunoda tiene el mismo objetivo, habiendo sido piloto de la academia de Red Bull, ahora estando en el equipo B. Al final, el objetivo que mejor puedes tener es que te asciendan a Red Bull, que consigas competir en el equipo A, por así decirlo. Entonces, ese es el objetivo que además Yuki Tsunoda también recientemente ha comentado de forma abierta, diciendo que ese es el objetivo. Incluso ha dicho Yuki Tsunoda que este es el año en el cual puede llegar a conseguirlo, el todo o el nada, porque recordemos, por supuesto, además, que ya es la cuarta temporada del japonés en Fórmula 1. Habiendo los dos pilotos hablado acerca de esto, Peter Bayer, CEO de AlphaTauri, les pide que se centren esta temporada en el presente, se centren esta temporada en el aquí y ahora, ha comentado textualmente Bayer, y dice que se olviden de ese objetivo por ahora, por lo menos que se centren, porque además recordemos que AlphaTauri se espera que esta temporada consigan dar una mejora importante, se van a asemejar mucho más a Red Bull, por lo que ese es el motivo por el que Peter Bayer les pide eso. La próxima temporada será lo que sea, pero por lo menos mientras compitan para AlphaTauri, que se centren en el presente, se centren en el aquí y el ahora. Eso pide Peter Bayer, tiene todo el sentido, al final es completamente lógico. Un CEO de un equipo, sí, puede ser AlphaTauri o Racing Bull, se van a llamar la próxima temporada, ya lo hemos contado. Puede ser Racing Bulls, pero al final tú quieres el bien para tu equipo. Por mucho Red Bull. Que luego asciendan a del piloto, oye, pues genial, se alegrará muchísimo, significará que lo ha hecho muy bien en el equipo, pero que ahora mismo tienes una temporada por delante aquí, céntrate en eso, y eso es lo que les pide a sus pilotos, todo el sentido del mundo, por supuesto. Veremos qué maquinarias son capaces de darle con este AlphaTauri, que ya ha evolucionado mucho, ha sido el equipo que más ha evolucionado a lo largo de la temporada, lo hemos estado viendo cómo han pasado de ser el último coche a estar peleando realmente en posición por ser sexto coche, en alguna ocasión incluso mejor, es lo que más o menos han peleado en este final de tramo de temporada, e incluso han casi recortado hasta la séptima posición en el Mundial de Constructores. No lo han acabado consiguiendo, pero se han quedado en ese octavo lugar después de haber sido todo el año el último coche. Las evoluciones que han hecho han sido positivas y encima se van a asemejar más a Red Bull comprándole piezas que están permitidas comprarle. Así que veremos qué maquinarias son capaces de darle. Por otro lado, nos vamos a pasar de tema y nos tenemos que ir al equipo Aston Martin, nos tenemos que ir a unas palabras que ha dado Fernando Alonso. Fernando Alonso ha hablado al respecto sobre el desarrollo de los actuales monoplazas y por qué es tan complejo. Que por supuesto, si fallas en el desarrollo, el coche va a ir peor. Pero lo que comenta es que es muy confuso los monoplazas actuales. Son muy difíciles de saber qué es lo que se necesita con esta nueva reglamentación de efecto suelo y es muy posible que consigas fallar con ese desarrollo. ¿Por qué? Porque lo que dice es que hay ocasiones en las que les ha pasado este año, incluso simplemente con la configuración del monoplaza, en el mismo Gran Premio, con una configuración en la cual se sentía cómodo, iba más lento que con una configuración con la cual ni siquiera se sentía cómodo, pero era la más rápida para el coche y aun teniéndote que pelear con él era lo más rápido. Entonces eso hace muy complejo el desarrollo siendo tan confusos estos coches porque claro, puedes tener un problema, puedes decir, oye, nos falta esto porque yo noto un déficit en esta zona, que lo introduzcas, el déficit en esa zona se recupere, pero luego te genere otro problema en otro lado o simplemente que aún solucionando ese problema que tú sentías, el coche va más lento.
Eso es algo que le ha podido pasar al equipo Aston Martin, le puede pasar a cualquiera de los actuales monoplazas, son muy sensibles y con una mínima cosa que cambies, comenta Fernando Alonso, puede repercutir muchísimo, tanto positivo como negativo. En el caso de positivo ya lo hemos visto este año, cambiando cosas muy mínimas se pueden dar progresos hacia adelante muy importantes. Lo hemos visto con McLaren, ya os hemos contado que McLaren el cambio estructural lo hicieron antes, lo que pasa es que con ese cambio estructural, con el esqueleto que era lo que de verdad importaba, no estaban rindiendo bien, hicieron cambios que visualmente se veía mucho cambio, pero que realmente era mínimo porque solo era la parte visual, la parte interna ya se había realizado el cambio y con esos cambios que la realidad son mínimos, mejoraron muchísimo, lo hemos visto, lo hemos comentado en este vídeo también con Alfa Tauri. Lo hemos comentado con Aston Martin del año 2022 a 2023 dan una mejora impresionante, pero luego, por ejemplo, también en el caso de Aston Martin han demostrado la parte negativa, han intentado desarrollarlo y con cambios que eran importantes, por supuesto, pero que desde luego no eran un cambio tan grande como el que dieron en invierno, funcionaron mucho peor. Y es algo que ocurre con los actuales monoplazas. Son muy sensibles, puedes cambiar una cosa y repercutir en otra, y es el problema que tiene actualmente en estos monoplazas. Es algo que tienen todos, no solo Aston Martin, porque estas son palabras de Fernando que ahora os vamos a leer y desde luego es su opinión. Pero esto es algo que le pasa a todos, por supuesto que sí, pero es un reto que tienen mayor actualmente los equipos de Fórmula 1. Antes tú introducías una mejora, podías fallar, por supuesto que podías fallar, pero realmente sabías dónde estaba el punto débil del monoplaza y mejorando esa parte, lo lógico era o que te mantuvieras o que fueses hacia adelante. Y si te mantenías, por lo menos se podía sentir algo más cómodo el monoplaza. Ahora puede ser que desde luego falles estrepitosamente por un error. Veremos qué es lo que ocurre, os hemos comentado ya con respecto a Aston Martin para la próxima temporada en ese sentido, se habla muy bien, se habla de que va a haber cambios importantes, especialmente en el suelo del monoplaza, que no era una parte muy evolucionada de la MR23 y aún así rendían bien, con esa parte evolucionándola más, quizá consiguen dar un salto hacia adelante interesante. Veremos si acaba siendo así, eso es lo que ya os hemos comentado, y las palabras en las que decía esto Fernando Alonso era lo siguiente: los coches son definitivamente más difíciles de configurar y más difíciles de entender y aún más difícil de dar la información al equipo. A veces piloto y siento que todo va bien. Te detienes y ves la clasificación y tal vez estás en el puesto 14 y a veces es todo lo contrario. El coche es difícil, el equilibrio se pierde por completo y luego estás entre los 3 primeros. La configuración de esos coches es muy sensible. Así que eso es lo que comenta Fernando Alonso y para finalizar el vídeo del día de hoy os tenemos que contar todo lo que ha sido esta segunda etapa del Rally Dakar. Después de una primera etapa donde ya sabéis que ganó De Mevius y consiguió Carlos Sainz quedar en segunda posición, en esta ocasión Audi da el hachazo y logra la victoria. La logra Stefan Pettenharsen, Monsieur Dakar, que además logra su victoria número 50 y una victoria que ha estado muy reñida, especialmente en los últimos waypoints, especialmente en los últimos kilómetros. Estuvo la victoria disputada hasta el final, pero al final Pettenharsen logra esta victoria, primera victoria para Audi después de la que logró Ekstrom en el prólogo, pero primera victoria como tal de etapa, y su victoria número 50, como comentamos, se posiciona ahora mismo para encabezar el listado histórico del Dakar. Su compañero de equipo, Carlos Sainz, no pudo hacerse en el día de hoy con la victoria después de una etapa 1 impresionante, saliendo desde muy atrás y consiguiendo quedar en la segunda posición. Ha conseguido en el día de hoy minimizar daños para al final haber acabado en octava posición a 17 minutos de su compañero de equipo. Eso sí, esta victoria recorta la diferencia que tenía contra De Mevius, que era quien logró ganar la primera etapa, por lo cual se pone líder de la general. Carlos Sainz está ahora mismo, después de las 2 primeras etapas, liderando el Rally Dakar 2024. Queda muchísimo rally, tranquilidad, puede haber 1001 problemas para todos los pilotos, pero por ahora el madrileño, el matador, es quien lidera la clasificación general. Además de Pettenharsen, que ha recortado, por supuesto, distancia frente a su compañero de equipo después de que el día anterior perdiese media hora, hoy ha recortado 17 minutos, también han recortado Sebastián Loeb, que se ha quedado a 29 segundos de la victoria de etapa, por eso os comentamos que Pettenharsen ha tenido reñida la victoria hasta
hasta el final, y también Al-Attiyah, otro de los favoritos y el que logró ganar la temporada pasada, ha tenido un mejor día que la primera etapa, donde tuvo 2 pinchazos y ha conseguido finalizar cuarto a 6 minutos de Monsieur Dakar y ha logrado recortar la distancia en la general hasta ponerse a 12 minutos ahora mismo de Carlos Sainz. Aún así, el catarí, después de bajarse del coche, se ha quejado de los problemas todavía que sigue teniendo en su Hunter. Por ahora está así la etapa del Rally Dakar. Nani Roma ha quedado 16º, perdiendo algo más de tiempo, pero está bastante bien. Y Laia Sanz ha hecho una etapa impresionante a manos de la Astara para quedar 15ª. Está haciendo un Rally Dakar hasta ahora, en estas 2 etapas, muy bueno Laia. Veremos qué es lo que consigue hacer mañana en la tercera etapa. Eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones, que seguiremos hablando de Fórmula 1.